Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta importante noche. Tenemos con nosotros a Mariana Avilés, es abogada de profesión, docente y conferencista. Es también fundadora y gerente general de Status SRL, que es una plataforma jurídica diseñada para el contacto profesional y la difusión informática jurídica para la sociedad. Y ella cuenta con una amplia experiencia en el sector público. Y bueno, nosotros somos el Centro de Estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Boliviana, UPB, y es para nosotros un gusto incursionar en los webinars, en los talleres, en todo espacio y plataforma que nos permita interactuar y traer a la mesa temas de relevancia y de importancia para todos nosotros. El día de hoy creemos que es muy importante hablar de derecho informático, de los desafíos que este conlleva, de nuestros datos personales en las redes sociales. ¿Por qué? Porque todos estamos sometidos y expuestos, aunque no querramos, a esta nueva ola de globalización, a esta nueva ola de redes sociales. Todos nos movemos a través del celular, todos tenemos Facebook, Instagram, WhatsApp, y es muy importante para nosotros como sociedad saber qué pasa con nuestros datos. Entonces, sin más que decir, los invito a escuchar también el podcast que lleva a cabo Status, en el que ustedes van a poder estar enterados de todas estas novedades jurídicas y también culturales que llevamos a cabo como sociedad. Entonces, invitarles a que le den una revisadita a Status, que escuchen su podcast. Y ahora sí, le doy la palabra a nuestra conferencista el día de hoy, la doctora Mariana Avilés. Muchas gracias, Fer, y la verdad yo contentísima de poder charlarles sobre este tema, gracias al Centro de Estudiantes de la UPB, de la carrera de Derecho, que han tenido esta iniciativa tan bonita, porque la verdad es que protección de datos es un tema que todavía es muy importante hablar, es decir, afuera, en Europa, es un tema que ya está superado, que ya se ha tratado, que ya ha generado la legislación necesaria para proteger los datos. Sin embargo, aquí en Bolivia y en general en Latinoamérica todavía nos falta mucho y sobre todo nos falta, o sea, más allá de la legislación, que es un rol del Estado y demás, nos falta como sociedad entender las consecuencias de lo que es el manejo de nuestros datos personales en plataformas y particularmente en redes sociales. Así que he preparado algo para que ustedes puedan entender la dimensión de este problema. Antes de empezar, me gustaría pedirles a todos los que nos están escuchando dentro del Zoom, primero agradecerles por su presencia, a quienes están acá, pedirles por favor que apaguen sus micrófonos, manténganlos apagados, tanto la cámara como el micrófono, para que no hayan interrupciones en el medio y todos podamos escuchar bien. Al final vamos a habilitar un espacio para preguntas, vamos a poder conversar un poquito más, preguntas, comentarios, lo que ustedes gusten. Podrán activar su micrófono por orden si quieren hablar o por el chat también. Aquí Fer y José Ignacio, les agradecemos que puedan moderar las preguntas. Así que, bueno, darles la bienvenida a todos y vamos a iniciar con este webinar llamado Protección de Datos Personales, cómo manejan las redes sociales nuestra información. Como bien decía Fer, estamos en un momento de nuestra historia en el que todos estamos muy metidos en medios digitales y más sobre todo desde la pandemia, ¿no? Ha ocurrido que el momento en el que surgió la pandemia, pues nos hemos terminado de digitalizar, hemos terminado de entender la importancia de las redes, de los medios digitales en general para continuar con nuestras actividades regulares. Y esto ha generado que pues muchas personas se encuentren vulnerables y que estén generando también más datos, mayor información a este tipo de plataformas, ¿no? Ok, protección de datos, ¿cómo usan tu información las redes sociales? Y quiero empezar esta charla hablando de futuros distópicos en los cuales, pues bueno, hay varias novelas
que se han escrito hace muchos años. ¿Qué es un futuro distópico? Les comento. Es aquel futuro en el cual se imagina de una forma probablemente catastrófica, probablemente terrorífica, algo que nuestros escritores de hace años se imaginaban, y les traigo algunos ejemplos para que luego de que charlemos, ustedes me digan qué tanto se parecen estas obras literarias de futuros distópicos a la realidad que hoy estamos viviendo como sociedad. Primero les voy a hablar de Neuromancer o Neuromante, como se le dice en español. Es una obra literaria que se escribió en 1984, cuando era el principio del Internet, ¿no? Estábamos ni siquiera entendiendo bien lo que era la red de Internet, no se había socializado, no hablábamos todavía de una democratización de la tecnología. Sin embargo, esta novela ya nos habla de una conexión muy fuerte entre aquellas personas, entre la sociedad y la tecnología, ¿no? Entonces, de hecho, esta novela fue la que inspiró a crear a Neo como personaje de la Matrix, ¿no? Si todos han visto la Matrix, de Matrix, ¿no? Las películas, podrán entender a qué se refiere con este mundo que la tecnología nos ofrece y que se puede alejar mucho de la verdadera realidad, ¿no? O podemos creer que es una realidad, sin embargo, es otro el mundo en el que estamos viviendo. Este es un futuro distópico en aquel momento, pero que sin embargo resulta ahora muy similar a la realidad. También nos habla de esta corriente de cyberpunk que nace desde aquel entonces como los activistas contrarios a aquellos quienes pretenden monopolizar la tecnología. También está Los Mercaderes del Espacio, una novela súper interesante en la cual se plantea la publicidad como lo más importante para la sociedad. Una sociedad sumergida totalmente en la publicidad, ¿no? Y en un mundo diseñado por cómo se plantea la publicidad. Y de hecho, en esta novela surge que las corporaciones, las empresas empiezan a tener mucho más poder que los estados y los estados empiezan a someterse a las grandes corporaciones, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es meramente coincidencia. Tenemos otro caso que es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Si no han leído esta novela, se la recomiendo. Es una novela muy, muy interesante y nos habla justamente de aquella monopolización o control después de que la tierra quedó destruida. Solo 10 personas están a cargo de un solo gobierno en el mundo, ¿no? Y les dejo esta cita que dice: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre, ¿no? Tal vez eso nos hace reflexionar mucho sobre qué realmente significaría una dictadura a la cual no estamos queriendo reconocer probablemente. Esta novela habla sobre incluso manipulación genética, separación de las personas por cómo han sido creadas desde su genética para determinados trabajos y cómo, para no colapsar con enfermedades mentales y demás, pues lo que ocurre es que las drogas son una forma de satisfacer esta ansiedad y mantener a la gente en un mundo totalmente feliz, ¿no? Muy interesante todo esto, y sobre todo quiero hablarles de este futuro distópico que es en 1984, una novela buenísima realmente, de culto, se la recomiendo mucho, de George Orwell, en la que se plantea una dictadura muy grande, ¿no? En la que hay el gran hermano, se hace llamar el gran hermano, el líder, el que todo lo ve, ¿no? De eso se trata, de que hay unos ojos que lo ven todo, todo lo que hacemos e incluso lo que pensamos. Entonces las personas hasta cuidan su pensamiento para mantener su fidelidad o su lealtad al gran hermano, ¿no? El ojo que todo lo ve nos hace reflexionar mucho acerca de la vigilancia y de algunos ejemplos como hoy ocurre con el Estado chino, ¿no? Un Estado policía que tiene tanto control en la información
que incluso puede censurar cualquier comentario que vaya en contra de un gobierno. Entonces, vemos que hay futuros distópicos planteados por la literatura, diferentes de ellos, y que cada vez se van acercando un poco a lo que vivimos. Vamos a entender bien por qué. Así que primero me voy a poner un poquito teórica. Les voy a hablar de lo que son los datos personales para que entendamos bien esto. ¿Qué es exactamente un dato personal? Nos referimos a un dato personal con cualquier información relativa a una persona física que pueda ser identificada o que logre ser identificada de manera directa o indirecta. Las distintas informaciones que recopiladas pueden llevar a la identificación de una persona constituyen datos de carácter personal. Que no son datos personales. Disculpen, voy a apagar algunos micrófonos. Les pido por favor mantener todos sus micrófonos apagados. Bien, no es posible la identificación de la persona cuando son datos que no se relacionan directamente a alguien, ¿no? No es posible identificar o llegar a identificar a la persona de ninguna manera. Entonces, esos no son datos personales. Dentro de estos datos personales, pues tenemos nombres, por supuesto, apellidos, domicilios, teléfonos, direcciones de correo electrónico personal. Acá dejamos a un lado las direcciones de correo empresarial. Estas no cuentan como datos personales. Tenemos el documento de identidad, número de seguridad social, cualquier imagen, cualquier fotografía nuestra, datos sobre nuestro patrimonio, si tenemos un auto, una casa, nuestros datos bancarios, cuentas, tarjetas, deudas, datos de localización, todo lo que nosotros, todo lo que queda rastreado en el GPS son datos personales e incluso lo que genera nuestro móvil, ¿no? Que está en constante rastreo de nuestra ubicación. La dirección de protocolo de IP, ¿no? De protocolo de Internet, que es aquella identificación de nuestros equipos, de nuestra computadora, nuestro celular, ese código que registra de forma única a nuestros aparatos electrónicos, también son considerados datos personales porque de manera indirecta les permite llegar a nosotros, a cualquier persona, ¿no? Un identificador de cookie también permite identificarnos como personas y así también identificadores de la publicidad de nuestro teléfono. Pero hay distintos tipos de datos personales. Tenemos los datos sensibles como información delicada e íntima para nosotros. Tenemos los datos anonimizados o disociados. Estos son datos que en un principio sí permitían identificar a las personas, pero han pasado por un proceso de informática que han sido separados de la persona, ¿no? Ya sea para fines estadísticos y de análisis, ya no es posible volver a identificar a la persona. Si este proceso de disociación es posible revertirlo, entonces estamos hablando de datos personales, no anónimos, ¿no? Siempre y cuando pueda ser revertido, sí son datos personales. Y los metadatos, esto es muy importante entenderlo, porque muchas políticas de privacidad, de mensajerías y plataformas que nosotros usamos constantemente, hacen relación a la captación de metadatos. Estos son los llamados datos sobre los datos, puesto que se obtienen analizar otros datos. ¿A qué me voy? Y para darles un ejemplo, nosotros tenemos una fotografía, subimos una fotografía a nuestra cuenta de Facebook, el dato constituye la fotografía. Y los metadatos constituyen, por ejemplo, la fecha en la que se ha sacado esa fotografía, la ubicación que tiene nuestro teléfono móvil, ¿no? Son datos que se generan a partir de un dato. Entonces, esto también es información que recaban las redes sociales y las diferentes plataformas. ¿Qué son los datos sensibles? Y esto es bien importante también comprenderlo. Son datos sensibles aquellos que refieren, por ejemplo, a nuestra salud y a los antecedentes médicos, ¿no? Hoy en día que estamos atravesando una situación tan complicada a nivel de salud, es importante entender que los datos y nuestro estado de salud es algo bien delicado, ¿no? La trayectoria académica o laboral que tengamos es un dato sensible porque hace a nuestra vida personal, el estado financiero o la capacidad crediticia de las personas, si yo puedo obtener un crédito o no, no tendría por qué incumbir a otras personas, ¿no?
Tenemos también el origen étnico, racial, cómo nos identificamos nosotros, ¿no? Las características físicas, el ADN, la ideología y las opiniones políticas, las creencias, las convicciones religiosas, filosóficas, incluso las preferencias sexuales. Toda esta información, pónganse a pensar que son datos muy sensibles, que no nos gustaría que cualquier persona tenga, pero sin embargo las estamos publicando a diario en las redes sociales. Todas nuestras creencias, nuestra filosofía, nuestro origen, todo lo que creemos muchas veces, nuestras opiniones respecto a temas delicados, nosotros decidimos publicarlos en redes sociales, ¿no? ¿Y quiénes recaban estos datos? No solamente estamos hablando de y de Instagram. Les voy a pedir nuevamente a todos que desactiven su audio. Gracias. Estamos hablando de instituciones públicas. El Estado es una de las principales personas jurídicas que va a captar nuestra información, ¿no? Por ejemplo, tenemos las instituciones de seguridad social, las oficinas de tránsito, derechos reales, las escuelas, las universidades, los hospitales públicos, privados, los tribunales, ¿no? En nuestro caso, FELCB, FELCC, las procuradurías y cientos de instituciones que si nos ponemos a pensar en este momento, los invito a cuestionarse un poco qué instituciones tendrían algún dato personal mío. Y estoy segura que van a salir muchas instituciones a su mente, ¿no? Y también están las empresas privadas, como centros médicos, bancos, hoteles, universidades, empresas de telefonía móvil, aseguradoras y, por supuesto, las reinas de la información, las redes sociales. Ahora hay dos formas de recabar datos. Unos que nosotros entregamos, por ejemplo, cuando vamos a crear nuestra cuenta en una red social, en una plataforma, en una aplicación, en cualquier sitio web, vamos a entregar voluntariamente nuestro nombre, nuestro correo electrónico, muchas veces nuestro teléfono celular para verificar y que nos pueda llegar un mensaje en caso de que se bloquee nuestra cuenta, ¿no? Voluntariamente nosotros entregamos esta información. Pero también hay información que se recaba a medida que vamos navegando en los diferentes sitios web. Es información valiosa para muchas empresas la actividad que nosotros realizamos en un sitio. Primero, qué es lo que miramos, incluso se estudia qué es lo primero que vemos, si nuestra visión va de izquierda a derecha o va de derecha a izquierda o de arriba a abajo, y toda esa información que a nosotros nos interesa, en qué tipo de artículos damos clic, ¿no? Les hablo de un sitio web regular, ni siquiera de plataformas o redes sociales. Entonces, como las cookies son información que van captando constantemente a medida que nosotros estamos creando, digamos, actividad en las redes sociales. Entonces, ya en este marco estamos hablando, por supuesto, de likes, ¿no? Y aunque no lo crean, por ejemplo, es un dato importante para las redes sociales, cuánto tiempo nosotros pasamos scrolleando, ¿no? Incluso si nos detenemos, ¿en qué tipo de artículos nos detenemos cuando estamos scrolleando? Esto para las redes sociales es muy importante. ¿Cuánto tiempo nos quedamos viendo un video? ¿Qué decía ese video? ¿Qué contenía? ¿Nos ha generado molestia? ¿Hemos comentado algo negativo? ¿Hemos comentado algo positivo? ¿No? ¿Le hemos dado like? ¿No le hemos dado nos enoja o me gusta? ¿O lo he compartido con alguien? ¿No? Y sobre todo esto llama la atención de cuánto tiempo miramos algo, ¿no? Si nos quedamos o si volvemos a ver otra actividad. Toda esta información está siendo recabada por las redes sociales y por diferentes plataformas de la cual usamos diariamente. Y esto ha dado origen al famoso Big Data. Estoy segura de que ustedes han escuchado hablar de esto. Y lo que significa el Big Data es esa gran e inimaginable cantidad de datos que se producen al día. Cerca de 15,000 datos al día producimos cada uno de nosotros en el mundo, ¿no? Todas las personas del mundo que se conectan a Internet mínimamente producen al día 15,000 datos. ¿Se dan cuenta cuánta información generamos en el mundo como humanidad? Es muchísima. Por eso ha recibido el nombre de Big Data. Y el Big Data se compone principalmente por 5 aspectos, ¿no? Las famosas 5 Bs, que son volumen, velocidad, variedad, valor y veracidad.
Con volumen entendemos lógicamente que nos referimos a esa cantidad de datos. Con velocidad porque ocurren a 1000 por hora, 24/7 todo el tiempo. Variedad, porque son muchos tipos de datos. Hemos visto qué tipos de datos personales hay y como pueden ver hay muchísimos, ¿no? Y cada uno de estos tiene un valor, dependiendo del objeto, por supuesto, de las personas jurídicas o de las empresas y demás que recaban esta información. Entonces se le asigna un valor a los diferentes tipos de datos que existen. Y también se comprueba la veracidad de estos datos, porque por supuesto hay mucha información que no es real en redes sociales y en Internet en general, ¿no? En todos los medios digitales. Quisiera que se pongan a observar un segundo esta imagen. Es lo que sucede en 60 segundos, es decir, un minuto que pasa en Internet. Tenemos 1.3 millones de logs en Facebook en un minuto, 19 millones de textos enviados en Facebook, ¿no? 764 horas de streaming en Netflix, tenemos 1.6 sweeps en Tinder, y así muchísima actividad que ocurre cada minuto en Internet. Entonces estamos hablando realmente de demasiada información que se capta en Internet. ¿Y cómo puede ser analizada esta información? Es gracias a la famosa inteligencia artificial. Y les digo, no, la inteligencia artificial no es un auto que se conduce solamente, ¿no? Por supuesto que también lo es. No es un robot la inteligencia artificial, sino son pequeñas actividades que permiten procesar y permiten aprender, ¿no? Aprender algo de esta información. Es decir, estamos hablando con máquinas, con procesadores que han logrado imitar la inteligencia humana. Esa es la inteligencia artificial. Imitan el proceso de sinapsis que nosotros tenemos como humanos. Si esto es esto, entonces esto, ¿no? Esa lógica que nosotros como humanos tenemos es imitada por la inteligencia artificial. ¿Y cómo se relaciona esto con los datos personales? Pues hay muchas y pequeñas cosas que reflejan inteligencia artificial solo en nuestro celular. Por ejemplo, la predicción de textos. Nosotros nos preocupamos mucho por el contenido, digamos, cuando salieron los cambios de políticas en WhatsApp y todo el mundo se asustó pensando que iban a leer nuestras conversaciones, ¿no? Sin embargo, la verdadera preocupación debería ser que nuestro texto, o sea, es decir, la forma en la que nosotros escribimos y todo lo que escribimos está siendo almacenado por nuestro redactor de textos, ¿no? Entonces, esta predicción de textos que tenemos en el celular es inteligencia artificial porque ha aprendido de lo que usualmente nosotros escribimos. Tenemos las recomendaciones de música y película de las diferentes plataformas y redes sociales, que también son inteligencia artificial. Los algoritmos nos conocen, saben perfectamente qué nos gusta y qué no, qué nos da miedo, qué nos horroriza, quién nos atrae, cómo y por qué nos atrae. También tenemos que las noticias que llegan a nosotros no llegan por casualidad, ¿no? Todo está en base a nuestras preferencias, nuestras búsquedas y nuestras inclinaciones. Estoy segura que cualquiera de ustedes les ha pasado, ¿no? Que de repente están hablando de algo y por supuesto aparece en medio de su feed, ¿no? Dentro de su blog de noticias aparece justamente lo que estaban hablando. Y eso es porque tienen activado el micrófono en las diferentes aplicaciones. De hecho, muchas de estas opciones nosotros podemos controlarlas si entramos a la configuración y limitamos y restringimos los permisos de nuestras diferentes aplicaciones. Como no estamos conscientes de esto, tenemos todo abierto por defecto, ¿no? Y permitimos y aceptamos todo lo que ocurre. También el análisis de voz, las ofertas de productos y servicios, los identificadores de rostros en las selfies también corresponden a inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona nuevamente la inteligencia artificial con los datos? Y les presento lo que es una red neuronal, ¿no? Esta inteligencia artificial, bueno, los humanos en realidad hemos llegado a tal grado de evolución que hemos generado neuronas, pero artificiales, donde tenemos un espacio de entrada, es decir, donde ingresan todos estos datos que se están produciendo, todo el Big Data ingresa a esta red neuronal.
En el medio tenemos diferentes neuronas que se conectan, digamos, y son una gran cantidad de algoritmos, es matemática pura, que lo que hace es procesar estos datos, entenderlos, asociarlos, disociarlos y todo aquello que se haya programado para generar un resultado, ¿no? Cualquier respuesta que estemos buscando. Por ejemplo, si una empresa quiere saber, como ocurre con Google, ¿por qué y esto les pregunto, ¿por qué creen que cada producto que saca Google es sumamente exitoso, ¿no? Google en este momento debe tener cerca de 120 tipos de aplicaciones y servicios, donde todos ellos son altamente exitosos. ¿Por qué? Porque tienen la información de todo el mundo de qué cosas necesitan las personas. Entonces, sus productos no son lanzados por intento y por probar riesgo de emprender algo, sino que está basado en las necesidades reales de las personas que han producido esa información. Entonces, el resultado va a ser, por ejemplo, las personas necesitan crear documentos compartidos. Entonces, saquemos un Drive donde se pueda hacer un documento de forma colaborativa, ¿no? Que es lo que ya existe. Entonces, es así como funciona una red neuronal. Y a esta capacidad de aprender a procesar datos se le ha llamado Machine Learning, ¿no? Una disciplina que deriva de la inteligencia artificial y que crea sistemas que aprenden automáticamente de todo este contexto, ¿no? Identifica patrones y complejos datos. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo de esto. Son datos públicos, datos sensores, datos estructurados o no estructurados, ¿no? Si están ordenados o no ordenados, no importa. Estos ingresan a la red neuronal y aquí se reducen los datos, se clasifican, se les asigna un valor de acuerdo a lo que se quiere obtener. Hay una síntesis, una acumulación y de ahí salen estos resultados que para muchas empresas son muy beneficiosas. Desde el punto de vista empresarial, realmente la información es muy valiosa, ¿no? Porque realmente nos permite entender como empresarios qué necesita un usuario, por qué lo necesita y cómo podemos resolver los problemas que estamos identificando a partir de esta información. Entonces, reducen costos, podemos lanzar nuevos productos o mejorar decisiones o procesos que estemos manejando. Entonces, es muy importante la información y la información realmente es poder. No solamente es importante, sino que genera poder. Yuval Noah Harari, yo siempre lo cito porque me encanta este escritor. Si no lo han leído, se los aconsejo. Su primer libro se llama De humanos a dioses y cuenta la historia de cómo la humanidad ha pasado de ser una especie más, un chimpancé más, a la especie dominante en el mundo. Y bueno, acá nos enseña de que ha sido porque nos hemos aprendido o hemos podido creernos mentiras colectivas, crear estados, dineros, ideologías y todo esto de forma colectiva para lograr hacer dominantes. Y después pasa a tener un libro que es como la segunda parte, que es una breve historia del mañana, que cuenta justamente cómo la información llega a ser el quinto poder y uno de los fundamentales en este momento. Quien tiene la información realmente tiene el poder porque puede predecir muchas cosas, ¿no? La única forma de entender o conocer el futuro es entender correctamente el presente, tener esta información y proyectarla en el futuro. Entonces, quienes tienen la información tienen un cierto control sobre el futuro. Igual este autor menciona de que a partir de ahora las guerras físicas no serán tan importantes porque lo que vamos a tener son bombas lógicas, bombas cibernéticas y ataques cibernéticos, cosa que ya está pasando en este mundo todo el tiempo. Los delitos informáticos, en algún momento vamos a tener una charla sobre este tema también, que es sumamente interesante, los delitos informáticos, ¿no? Pero es algo que ocurre justamente porque la información es verdaderamente valiosa. Hoy vamos a ver este tipo de ejemplos de cómo ocurren algunos ataques informáticos que tienen que ver con datos. Entonces surge a raíz de toda este manejo de datos y el poder de información que tienen muchas corporaciones, la necesidad de hablar de una gestión ética de datos. Y es complicado porque para hablar de una gestión ética de datos tenemos que hablar y preguntarnos de qué es ética, ¿no? Esta ética que puede ser tan subjetiva y tan difícil de definir. Tenemos dos grandes teorías
que definen qué es la ética. Por un lado, las teorías teleológicas que nos hablan de esta corriente en la que lo bueno, digamos, la moral y lo correcto del comportamiento humano está basada en las consecuencias de nuestros hechos y la felicidad que esto nos produce. Si una acción mía va a hacer algo malo, va a provocar algo malo, entonces no es ético. Si una acción mía no me va a provocar felicidad, entonces no es ético, ¿no? Pero la teoría deontológica, por otro lado, nos dice que en realidad la intención y la virtud es la que cuenta. Si mis intenciones eran buenas, no importa lo que suceda después, pero eso era ético. Les doy un ejemplo. Pónganse en el lugar de que ustedes son una familia en la Segunda Guerra Mundial, en la que están debajo de su piso, están escondiendo a una familia judía. Y vienen los nazis y tocan su puerta y les preguntan a ustedes, ¿están escondiendo a un judío en su casa? ¿Qué van a responder? Bajo la teoría teleológica, ustedes tendrían que decir que no, porque ¿cuál sería la consecuencia? Que los arrestarían a ustedes y matarían a los judíos. La consecuencia es mala, entonces debo decir que no. Pero si nos vamos por una teoría deontológica, deberíamos decir la verdad, porque lo deontológico es el deber ser. Entonces deberíamos decir, sí, es cierto, te estoy escondiendo a alguien, pero las consecuencias serían catastróficas. Entonces es muy discutible esto de la ética, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que este conjunto de costumbres y normas que rigen van a determinar nuestro pensamiento. Lo que es ético en la China no es ético en Latinoamérica. Lo que es ético para nosotros no es ético en Estados Unidos, probablemente, o en la India, o en Bangladesh, o en cualquier otro lugar del mundo, porque son costumbres y normas que se van generando en una sociedad. Pero cuando hablamos de gestión ética de datos, se ha ido unificando en el mundo y sobre todo esto más con una corriente europea. ¿Cuál es la ética que se supone que debe existir a través de una gestión de datos? Y esto radia más que todo en cómo las empresas que captan, ¿no? Públicas, privadas y todas estas personas que reciben nuestros datos, cómo lo van a administrar, cómo van a manejar esa información. Y esto debe involucrar las 5 etapas y ciclos de vida que tiene un dato. Desde que nace el dato, es decir, desde que introducimos nuestro correo electrónico o desde que damos un like, hasta que nuestra información deba ser eliminada. Entonces, número 1, el momento en el que recolectamos información, debe haber transparencia hacia los usuarios. Todas las redes sociales y plataformas deben decirnos realmente y con honestidad qué información están recabando. Los invito a revisar sus términos y condiciones de las aplicaciones que usan. Al terminar esta charla, ustedes entren a su Facebook, entren a su Instagram y pregúntense qué información mía está recabando esta red social. Y pregúntense si hay transparencia. Pregúntense si hay un verdadero consentimiento. Debo decirles que sí hay consentimiento porque cada que nosotros utilizamos un servicio o decidimos ingresar a una red social, en el fondo y jurídicamente estamos firmando un contrato de adhesión. Es decir, un contrato de adhesión es aquel en las cuales sus cláusulas no son negociables. Las cláusulas están ahí y nosotros simplemente las aceptamos. El momento en el que ustedes se inscriben a un servicio, están aceptando todas y cada una de estas condiciones que se han planteado. Entonces hay un consentimiento informado. Nosotros estamos aceptando, no podemos decir, no, es que yo no sabía. Bueno, señor, debió haber leído los términos y condiciones, porque aquí le hemos informado que vamos a recabar todo lo que usted le da like, todo lo que percibe, todo lo que lee, todo lo que no lee, todo lo que pasa, todos sus contactos incluso, ¿no? Porque ni siquiera es solo nuestra información, sino también muchas veces de nuestros contactos. Al mismo tiempo, tenemos que ver dentro de esta gestión ética cómo se van a almacenar estos datos, con qué seguridad las plataformas cuentan para resguardar nuestros datos personales y que estos no sean utilizados por terceros. También deberán decirnos para qué van a utilizar estos datos, para qué están recabando tanta información. Y esto tiene que ser coherente con la recolección. Ok, por ejemplo, una universidad no tendría por qué recabar información de salud, porque eso no te impide, o tu orientación sexual,
porque esto no tiene nada que ver con tu ingreso a la universidad o con tus estudios o con tu capacidad de entrar a una universidad. Entonces tiene que ser coherente con el objeto de la empresa, ¿no? Y nosotros tenemos que ser capaces de identificar si es que realmente me están pidiendo la información que se necesita o se están sobrepasando con la información que nos están pidiendo. ¿Y para qué la van a usar? Para hacer temas estadísticos, es muy probable. De hecho, la investigación y las estadísticas se consideran como usos lógicos, siempre y cuando esta información sea disociada de nuestro nombre, ¿no? También tenemos el tema de la compartición. Una cosa es que Facebook tenga nuestra información y otra cosa es que la venda o la regale o la ofrezca o la intercambie con muchas otras corporaciones. Entonces, eso es como un ejemplo, ¿no? Hablo de cualquier red social, de cualquier empresa. ¿Con quiénes están compartiendo nuestra información estas redes sociales? Porque lamento decirles que no se la quedan solo ellos. Son muchos asociados, son muchas empresas que trabajan paralelamente con estas redes, ¿no? Entonces, hay una compartición que debe estar claramente estipulada en los términos y condiciones. Y finalmente, la eliminación, que es sumamente importante porque nosotros tenemos derecho a que nuestra información no sea eterna y que en algún momento estas empresas deban eliminar nuestros datos, ¿no? Eso es lo que se llama una gestión ética de datos. ¿Bien? Y vamos a entender que si es que no existe una gestión ética de datos, vamos a incurrir en muchos riesgos como sociedad. Y acá les dejo una frase que me parece muy importante. Dice, la mayoría de los ingenieros no ha recibido capacitación en temas sociales, por lo que se les pide que desarrollen algoritmos para abordar problemas sociales que ellos no entienden. Y es por esta razón que tanto ingenieros como abogados, como sociólogos, como psicólogos deben intercambiar ideas y empezar a trabajar conjuntamente, porque lamentablemente los algoritmos sí tienen impacto en la sociedad, sí tienen impacto en nuestra psicología, ¿no? A nivel personal y a nivel social, como vamos a ver a continuación. Uno, el primer efecto de una mala gestión ética es la vulneración a nuestra privacidad. Es lo lógico, ¿no? Si nuestros datos no están siendo protegidos, entonces están vulnerando mi privacidad. Y la privacidad es aquel derecho que se encuentra tan vulnerable en medios digitales, ¿no? Ya era un derecho plenamente reconocido antes de que exista incluso el Internet, pero hoy es mucho más vulnerable, ¿no? Porque se relacionan directamente con nuestra identidad digital o la huella digital. Todo lo que nosotros hacemos en Internet constituye esa identidad digital. Ya no estamos hablando únicamente de nuestro carnet de identidad y de la persona de que somos hoy registrados en el CEGIP, sino que tenemos una identidad digital, ¿no? Y el tema es que esta privacidad está muy ligada a nuestra intimidad, ¿no? Dentro de este globo que es la privacidad, la intimidad ocupa un pequeño espacio y la dignidad también, ¿no? La privacidad hace referencia a todo lo que tiene que ver con nuestra vida privada y con el derecho a protegernos de cualquier intromisión en nuestra vida. Bien, pero las consecuencias no solo son individuales, sino que son sociales. Y aquí me voy a permitir hablarles de un concepto que se denomina discriminación algorítmica. Y esto se refiere a procesos a través de los cuales ocurren diferentes tipos de discriminación que pasan en el mundo real. Para empezar, tenemos que admitir que en nuestro mundo existe discriminación. No creo que haya alguien acá que me diga que no existe discriminación en el mundo, que todos somos perfectamente amorosos entre todos, ¿no? Nos respetamos perfectamente en diferentes orígenes o diferentes ideologías, todos nos amamos y somos un mundo feliz, ¿no? Como en la novela. Pues no es así, ¿no? Es cierto que tenemos muchos conflictos, empezando únicamente con Bolivia, ¿no? Somos un país profundamente segregado, dividido, confrontado, ¿no? Y pasa que estos conflictos que existen en la sociedad, nosotros los llevamos y los elevamos a los algoritmos, ¿no? Y quiero darles un ejemplo de esto. En Estados Unidos, en China y en muchos otros países ya se utiliza inteligencia artificial para tomar decisiones judiciales, para asistir al juez, incluso ya se habla de jueces robots que toman decisiones en un caso en función a información que se ha prestado de él, ¿no? Se utiliza la lógica matemática y sale un resultado. ¿Qué ha pasado? En Estados Unidos hay una historia muy grande de
discriminación a la raza negra. Durante muchos años, y ustedes deben conocer la historia de discriminación que ha habido en Estados Unidos. Y el problema es que como la inteligencia artificial para tomar decisiones judiciales se ha basado en un histórico de casos judiciales, resulta que han tomado la raza como un factor que hace más tendiente a las personas de ser criminales. Entonces, la propia inteligencia artificial está juzgando a las personas de color de forma no igualitaria que a las personas de no color, ¿no? A las personas blancas, vamos a decir. Y esto se constituye en un sesgo. El hecho de que una inteligencia artificial considere aspectos de raza o de género para tomar una decisión es totalmente discriminador e involucra que hay una representación desigual, ¿no? Y da resultados, por supuesto, discriminadores. Entonces, en procesos de selección de personal, por ejemplo, si estamos utilizando inteligencia artificial y durante toda la vida de la empresa los gerentes han sido hombres y las secretarias han sido mujeres, el momento en que las mujeres se postulen para ser directoras o gerentes, probablemente no tengan las mismas chances que los hombres. O un hombre que quiere postularse a un cargo de secretaria tampoco tenga las mismas posibilidades que las mujeres. ¿Se dan cuenta cómo puede realmente afectar las decisiones y los cargos? Es muy fuerte. Entonces hablamos de sexismo, de racismo y discriminación elevado a los algoritmos. Entonces tenemos que entender que hay que eliminar estos rasgos, estos sesgos de los algoritmos para eliminar o evitar que estas decisiones ocurran. Ese sería otro riesgo. También tenemos el famoso riesgo de la política, ¿no? De cómo influye en nuestra sociedad. Tenemos votaciones manipuladas por un lado y polarización por el otro. Voy a empezar por la polarización. Estoy segura, muy segura de que ustedes han visto en sus redes sociales o les ha pasado a ustedes que se han peleado con familia, con amigos por posiciones políticas. ¿Qué pasa? Como en los algoritmos nos muestran lo que queremos ver en Internet y si nos muestra algo que no queremos ver, porque por si acaso también aquello que nos causa molestia nos lo pone también en Facebook o las redes sociales porque causan interacción, ¿no? Empezamos a segregar a las personas, empezamos a dividirnos como sociedad pensando que el que no piensa como yo, entonces está equivocado y la sociedad se divide en dos partes. El claro ejemplo es entre masistas y pititas. Eso podrán darse cuenta cómo ha ocurrido en nuestro país, como si la vida fuera blanco y negro, como si todos supiéramos la verdad absoluta de la vida. Y lo cierto es que a través de estas redes sociales por las cuales nos informamos, nadie tiene la verdad completa. Ya no. Ese es el problema de la desinformación. No tenemos la verdad completa, pero creemos que sí tenemos la posición o la postura más correcta, ¿no? Y no entendemos cómo la otra persona se ha informado o por qué piensa como piensa. Se acaba la intolerancia y empieza la polarización. Y cuando empieza la polarización es el ambiente perfecto para que gobernantes puedan aprovecharse de nuestro país, ¿no? De un lado o de otro, de izquierda o derecha, no importa, porque esto de izquierda y derecha, particularmente, se los digo, pienso que ha quedado muy atrás y que son otras cosas las que deberíamos estar o deberían estar primando en nuestra sociedad. Lo único que hace esto es enfrentarnos como ciudadanos y propiciar otro tipo de escenarios conflictivos para nosotros. Bien, y ahora es como último punto, he dejado el tema de la votación manipulada. El tema es que Cambridge Analytica es uno de los casos más polémicos que ha ocurrido en temas de protección de datos. Es una empresa, es en realidad una agencia de marketing que ha trabajado para muchas campañas políticas en el mundo y en América Latina, por ejemplo, sin ir lejos, tenemos el caso de Argentina, Colombia, Brasil y México como casos en los que Cambridge Analytica ha utilizado esa información. Y bueno, antes de pasar al caso específicamente de Cambridge Analytica, quiero mencionarles algunos casos en los que ha ocurrido hacks, ¿no? Hacks en los que estas empresas no estaban administrando correctamente sus datos. Primero les presento a Hacking Team. Hacking Team es una empresa italiana que vendía tecnología de vigilancia, ¿no? Tecnología de hacking a gobiernos.
cuando en realidad eso está prohibido para muchos países, ¿no? Sin embargo, esta información ha sido hackeada. Una empresa de hacking ha sido hackeada y mucha información de estados y gobiernos ha sido soltada al mundo, ha sido revelada porque en determinado momento descubrieron que Hacking Team no tenía cifrada su información y su sistema de seguridad no era suficiente. Tenemos el caso de Garmin, una empresa que sirve para hacer un seguimiento a la actividad y georreferenciación móvil. Sin embargo, esta también ha sido hackeada y mucha información de georreferencia de personas particulares ha sido robada, ¿no? Entonces, corriendo el riesgo de que la seguridad de tu casa, porque si tienen tu actividad, saben dónde vives, saben a dónde vas todos los días, cuál es tu recorrido, a qué hora haces tu recorrido. Entonces, póngase a pensar que esa información en manos equivocadas es un verdadero riesgo, ¿no? Por otro lado, tenemos el caso de Ashley Madison, un caso súper polémico, porque esta es una aplicación de citas para adultos, ¿no? Además, imagínense este eslogan que tiene, ¿no? La vida es corta, ten un amorío. Have an affair, ¿no? En inglés. Resulta que fue hackeada esta cita y cientos de personas descubrieron que estaban siendo infieles sus parejas, ¿no? Entonces causó un revuelo completo. Y finalmente les doy otro ejemplo de Vol 110, que es el sistema integrado de comando y control que nuestro estado está implementando. De hecho, en La Paz han sido instaladas 200,000 cámaras compradas de la China, que ya tienen incluso temas de reconocimiento facial. Todavía no el reconocimiento facial está siendo implementado, pero es parte de la capacidad de estas cámaras, ¿no? Entonces, imagínense también si esta información está siendo utilizada para bien o para mal, ¿no? A nombre de la seguridad, pero bueno, ahí cada quien también sacará sus conclusiones, ¿no? Pero el objeto de esto es que caigamos en cuenta de la verdadera preocupación de que las empresas y distintas instituciones tengan en sus manos nuestra información, porque estas se relacionan directamente con otros derechos. Por ejemplo, ¿qué pasa si la información de Garmin, ¿no? De nuestra ubicación, permite a un gobierno relativamente autoritario identificar dónde nosotros estamos yendo, si hemos asistido o no hemos asistido a una manifestación, ¿no? O todo lo que hacemos en redes sociales en determinado momento pueden afectar nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de reunión o asociación, e incluso nuestra presunción de inocencia si es que un video no muestra la verdadera realidad de un hecho, ¿no? Entonces está directamente ligada a nuestros derechos humanos. Y esta información ha generado todo este movimiento, ha generado que nazcan los derechos ARCO. Nosotros tenemos derechos que nos defienden de estos, digamos, ataques digitales. Tenemos derecho a acceder a nuestra información, a rectificar nuestra información, a cancelarla u oponerla. Incluso tenemos más derechos. Los derechos ARCO son denominados como lo genérico, pero también tenemos derecho, por ejemplo, a acceder a nuestra información propia. Nadie puede negarnos. Si yo quiero saber mis antecedentes penales, nadie puede decirme, no, señorita, no le voy a mostrar, pero yo quiero saber, es mi propia información, nadie me lo puede negar, ¿no? A rectificar, no, son incorrectos estos datos. Por favor, corrija mi nombre. Y ese es un derecho, nadie me lo puede negar. La portabilidad también es un derecho. Ya no quiero pertenecer a este hospital, quiero que lo pasen al otro. Entonces tienen que darme mis datos para que yo lleve al otro hospital. El derecho al olvido, el derecho a que mi información se borre. Si yo cierro mi cuenta en una red social, tengo el derecho a que ésta se elimine y que ya no utilicen más mi información. Incluso puedo restringir el procesamiento de mis datos. No quiero que utilicen mi género para, por ejemplo, este proceso de selección de personal, ¿no? Ese es un ejemplo de aplicación de este derecho. Incluso también el de impugnar decisiones automatizadas. Les doy un ejemplo, el bono del hambre. Resulta que voy a cobrar mi bono y me dicen, no, señorita, usted no puede cobrar ese bono, porque aquí dice que usted tiene, no sé, un trabajo y no puede cobrarlo, pero yo no tengo, ¿no? No tengo ninguna fuente de ingreso, me corresponde el bono. No, lo siento, la computadora aquí dice que no le puedo entregar el bono. Si yo sé que esa decisión ha sido errada por información errada, entonces tengo derecho a impugnar, a objetar esta decisión que está tomando el gobierno y demostrar que realmente merezco, por ejemplo, ese beneficio social.
Entonces, esos son derechos que nos acompañan. Incluso hay mecanismos para que nosotros podamos activar este derecho. Nuestra Constitución Política del Estado prevé la acción de privacidad, un procedimiento muy simple en el cual nosotros podemos solicitar y activar estos derechos a la empresa que nos los está negando, ¿no? Y pedir primero la explicabilidad, es decir, que nos digan por qué se han tomado estas decisiones y por otro lado, que se nos compense si es que se nos ha, digamos, vulnerado este derecho y nos ha ocasionado un daño. ¿Ok? No quiero entrar demasiado en esto, pero hay razones que realmente dificultan a poder investigar a cómo están ocurriendo los algoritmos, ¿no? Muchas veces por protección intelectual del sistema de seguridad, ¿no? No se puede investigar. Hay también que son muy complejos y nosotros no entendemos cómo funcionan, incluso las personas que se encargan de hacer auditorías, o que simplemente no se puede divulgar esta forma en la que proceden porque pierden su sentido. ¿Qué podemos hacer, no? Y esto es como un consejo para las empresas y para quienes manejan datos. Primero está lo que queremos hacer, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de nuestra empresa? Segundo, lo que técnicamente se puede hacer, qué capacidad de desarrollar algoritmos tenemos. Después, lo que legalmente podemos hacer, considerando que hay una legislación muy precaria en nuestro país, lamentablemente. Son 3 proyectos de ley de protección de datos que aún no han salido, pero sí nos aplica, por ejemplo, el tema del reglamento de protección de datos. Es muy importante entender que cualquier persona o empresa que tenga relación comercial con ciudadanos europeos se le aplica el reglamento de protección de datos, que tiene una serie de obligaciones bien rígidas y si no las cumplimos podemos caer en una sanción. Y finalmente lo que éticamente debemos hacer, ¿no? En esta gestión de datos. Bien, para terminar, quiero mostrarles uno de estos casos tan polémicos como fue el de Cambridge Analytica. Para quienes no hayan visto el documental Nada es privado en Facebook, realmente se los recomiendo, ¿no? Ahí podrán ver con precisión cómo ha ocurrido este escándalo. Resulta que Cambridge Analytica, como les decía, esta agencia gigante de marketing, estaba asesorando tanto a Donald Trump como a quienes lideraban la campaña del Brexit en Gran Bretaña. En ambos casos se descubrió que Facebook habría entregado, por lo menos en el caso de Donald Trump en sus elecciones del 2015, 87,000 perfiles, o sea, es decir, información de 87,000 ciudadanos americanos. El problema es que estos datos no eran anónimos, sino que venían con el nombre de la persona, lo que le ha permitido a la campaña de Donald Trump llevar publicidad plenamente específica para el tipo de personalidad. Imagínense lo que se puede hacer con un poco de capacitación psicológica, digamos, con asesoramiento psicológico. Resulta que hay identificado 5 rasgos de personalidad. Tenemos si una persona es o no, tiene o no adaptación al cambio, si es escrupulosa, si tiene extraversión, o sea, que tanto nos gusta salir y compartir con amigos, ¿no? Si es amable o si tiene una estabilidad emocional, inestabilidad emocional, ¿no? Que tan rápido se enoja, que tan rápido reacciona, pelea en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Son 5 rasgos de la personalidad que han convertido en 3 perfiles a las personas. Los han clasificado estos 87,000 ciudadanos americanos en 3 perfiles. La aventurera, ya que es una personalidad más abierta, un poquito neurótica, pero que ama la variedad. El perfil del protector, que es una persona muy agradable, muy extrovertido, pero que piensa en los demás, ¿no? Y quiere protegerlos. Y el personaje o la personalidad ejecutiva, que es una persona con mucha conciencia, muy abierta y que es un líder innato. Entonces, imagínense que con el acceso a toda la información de las personas han clasificado a estas en 3 perfiles. Incluso hay un estudio psicológico que dice que con 10 likes, ¿no? Con 10 me gusta, podemos deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Con 150 likes es más precisa, o sea, definir tu personalidad que tus padres. Podemos conocerte con 150 likes, ¿no? Estas empresas pueden conocerte más que tus padres. Y con 300 likes
Es más fácil predecir tu personalidad que tu propia pareja. Entonces, dense cuenta el poder que tiene un like. ¿Cuánto dice de nosotros las cosas a las que les damos like? Los invito a reflexionar un poquito sobre este tema. ¿A qué cosas les damos like? ¿No? ¿Tendremos un tipo de personalidad que es posible clasificar con 5 rasgos? ¿Será posible clasificar a la humanidad en 3 perfiles de personas? Pues les comento que así lo han hecho. Así es, y se presume que por este tipo de cosas Donald Trump ha ganado las elecciones. Entonces estalló un escándalo increíble cuando se descubrió que Facebook había vendido esta información a Cambridge Analytica, porque ¿qué significa? Estamos alterando procesos democráticos. Claro, es imposible detectar si realmente la publicidad que le ha llegado al famoso protector ha influenciado en su voto, si han logrado convencerlo o qué anuncio realmente ha logrado convencerlo. Pero hay tantos especialistas en neuromarketing, en psicología, que han trabajado en esto, que realmente pueden haber alterado un resultado en las elecciones. Entonces, Facebook y Cambridge Analytica se vieron en un escándalo judicial. Y quiero mostrarles, con esto vamos acabando, un pequeño video de 3 minutos, muy corto, donde van a poder ver las verdaderas claves de este caso. A ver, denme un segundo. Aquí está. Los dejo 3 minutos con este video. Me parece que no está subtitulado. A ver. Sí, está bien. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. You believe you're more responsible with millions of Americans' personal data than the federal government would be? Yes. But Senator, your point about surveillance, I think that there's a very important distinction to draw here, which is that when organizations do surveillance, people don't have control over that. But on Facebook, everything that you share there, you have control over. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. You said back then that Facebook would always be free. Is that still your objective? Senator, yes. There will always be a version of Facebook that is free. It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I see. When companies become big and powerful and accumulate a lot of wealth and power, what typically happens from this body is there's a instinct to either regulate or break up. Well, Senator, I'm not the type of person who thinks that all regulation is bad. And I think we need to have a full conversation about what is the right regulation, not whether it should be or shouldn't be. What is Facebook doing to prevent foreign actors from interfering in U.S. elections? One of my greatest regrets in running the company is that we were slow in identifying the Russian information operations in 2016. You know, there are people in Russia whose job it is to try to exploit our systems and other internet systems and other systems as well. So this is an arms race, right? I mean, they're going to keep on getting better at this, and we need to invest in keeping on getting better at this too, which is why... Bien, ahí están 5 claves de lo que fue este juicio para Mark Zuckerberg, ¿no? Para Mark Zuckerberg fue, o sea,
para Facebook en general, esto implicó un antes y un después, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el impacto de este escándalo nos hizo considerar cuál es la influencia de estas redes sociales en procesos democráticos, en definir la verdad. El hecho de que puedan solamente circular tanta información falsa es un problema. El hecho del poder que tienen sobre las decisiones que pasan en este mundo es muy cuestionable. El hecho de que hayan vendido la información sin autorización de sus usuarios es un crimen. Hoy, claro, han cambiado un poco los términos y condiciones de Facebook. Nos dicen y nos juran que nunca van a volver a vender la información, pero las otras consecuencias siguen en pie. La manipulación de pensamiento, porque no pueden controlar todo lo que publican. Ahora incluso hay una categoría específica de anuncios que son políticos y tienen un armamento de personas o un grupo de personas muy grande que decide si es que la publicidad es cierta, no es cierta, pero ¿y estas personas entonces son dueñas de la verdad? Es muy complicado definir, digamos, quiénes, que estas corporaciones como Google y Facebook tengan el control de decidir qué es cierto y qué no es cierto, qué puede circular y qué no puede circular, ¿no? Y por supuesto el tema de la regulación, el poder y el control que tienen sobre nuestra información. Y bueno, con eso hemos terminado. Creo que este caso es un ejemplo de lo que ocurre. Así que, bueno, quedo abierta a cualquier pregunta, comentario que se pueda hacer al respecto. Les dejo la palabra a ustedes, chicos. Doctora, muchas gracias. Realmente no me sorprendería que todos aquí estén hasta un poco asustados revisando ahorita qué ha sido lo último que han compartido, qué ha sido lo último que le han dado. Me encanta un like, porque realmente después de escuchar estas verdades, uno no puede evitar sentirse así de expuesto. Yo al menos me siento así. Y bueno, como les dijo nuestro moderador, tenían el espacio abierto en el chat para dejar ahí sus preguntas. Sigue estando abierto. Pongan las dudas que les haya surgido al escuchar todo este bombardeo de información. Es natural que se sientan sorprendidos, que digan, ¿qué está pasando con todo este mundo? Así que, bueno, sin más que decir, le doy el espacio a nuestro moderador para que proceda a leer las preguntas y, bueno, luego la doctora las va a contestar. Muchas gracias, Fer. Antes de empezar con las preguntas, doctora, tengo un pequeño comentario acompañado de una pregunta, ¿no? Sobre todo respecto a su última intervención, acerca de qué es cierto y qué no es cierto, qué puede circular y qué no puede circular respecto a las empresas, ¿no? Aquí estamos en una dicotomía, creo yo, de ¿quién queremos que decida qué es cierto y qué no es cierto? ¿Las empresas que pueden competir entre ellas o el Estado ejerciendo un monopolio sobre qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? Que un ejemplo de esto se dio en las elecciones de Estados Unidos, donde las cuentas de Donald Trump fueron censuradas por las mismas empresas, no por orden del gobierno, ¿no? Entonces aquí yo creo que la pregunta sería, ¿qué es más preferible? ¿Que las mismas empresas decidan la verdad que puede publicarse dentro de sus plataformas o que sea el gobierno el que establezca qué puede y qué no puede ser? Uy, José Ignacio, es una pregunta sumamente complicada, ¿no? Creo que no hay una respuesta ante eso porque primero estamos entendiendo que hay muchos estados, pero que las corporaciones, estas empresas, estas plataformas tienen su propia regulación también, ¿no? Estos términos y condiciones rigen algo. Y en medida de que los estados no tengan una regulación también muy estricta, como pasa con Bolivia, que no tenemos una regulación, una ley de protección de datos, no tenemos una ley clara de desinformación o de fake news, por ejemplo, hay una pugna. En realidad creo que ninguno, o sea, ni el Estado, ni las redes sociales, ni las plataformas deberían ser dueños de la verdad. Pero es un tema sumamente complicado, una línea muy delgada, porque si también dejamos abiertas las redes sociales a que cualquier persona pueda publicar cualquier cosa, pues entonces estamos ahí con información que dañan la moral, que vulneran o que dejan de proteger a nuestros niños, que generan, digamos, movimientos sociales por motivos que no existen, ¿no? Hay instituciones, o sea, se me ocurre eso como una digamos, solución intermedia,
a nivel, digamos, a gran escala puede ser como Chequea Bolivia, ¿no? Es una institución que no es ni el Estado ni las redes sociales, pero se encargan de verificar hechos objetivos, ¿no? Entonces, y contrastan la información. Esto es lo que se ha dicho, pero en realidad esto es lo que ha pasado, ¿no? Y que así podamos encontrar de alguna manera un equilibrio, porque tanto un Estado como una corporación, darle el derecho a decidir lo que es cierto o no, es concentrar el poder en uno solo y no estaríamos hablando de algo democrático, ¿no? Estaríamos hablando justamente del control de la información. Entonces tenemos que encontrar alternativas a estas dos opciones como sociedad y tal vez instituciones así que se dediquen a la investigación, que se dediquen a contrastar y darnos un poco más de la verdad, ¿no? Esa verdad que es tan difícil definir hoy en día. Muchas gracias, doctora. Ahora sí, continúo con las preguntas. Robert Rojas cuestiona, ¿qué opinas sobre la centralización de la información a través del CEGIP, la cual recopilaría datos de tránsito, FELCC, policía, entre otros? Bueno, respecto al Estado, la información que recopila el Estado como entidades públicas también es muy delicado, porque así como no hay una ley de protección de datos para que las empresas tengan una gestión ética y respondan ante un mal uso de nuestra información, lo mismo ocurre con las instituciones. Estas instituciones tampoco están sometidas a ninguna regulación. Obviamente el Estado tiene que administrar información nuestra, ¿no? Imagínense si no existiera el CEGIP. ¿Cómo garantizamos que alguien es alguien? ¿Cómo, no sé, investigamos casos si es que no sabemos quién lo ha cometido, si podemos falsear identidades, ¿no? Es muy complicado. El Estado, por supuesto, que va a tener que administrar información nuestra. De hecho, como parte de un gobierno electrónico que ya se plantea y se implementa en Bolivia constantemente, ya Ciudadanía Digital está funcionando. Y todo esto implica que son muchas instituciones que intercambian información. Ahora la interoperabilidad es parte de los servicios digitales que da un gobierno electrónico. Entonces, CEGIP comparte información con las AFPs comparten con tu seguro público de salud y así diferentes instituciones necesitan compartir información para dar servicios a la ciudadanía y eso está bien. El problema es que no hay regulación o sanciones o una verdadera regla para saber qué va a pasar si es que algún funcionario público o alguna institución está manejando mal nuestra información. ¿Qué ha hecho Estonia, por ejemplo? Tiene un mecanismo de auditoría voluntaria. Si yo como ciudadano quiero saber qué está pasando con mis datos que maneja el Estado, solicito una auditoría incluso online. Entonces puedo verificar que las mismas instituciones están utilizando correctamente mis datos. Pero obviamente en Bolivia estamos a años luz de eso, ¿no? Entonces se va a implementar el gobierno electrónico. Ya hay instituciones que interoperan. Si quieren registrarse a Ciudadanía Digital, esto va a ser posible con interoperación con el CEGIP, que dirán, correcto, usted es quien dice que es. Entonces ya está pasando eso en nuestro país, pero no tenemos la seguridad jurídica respecto a nuestros datos todavía, ¿no? Esa sería la respuesta. Gracias, doctora. Aquí Lalo comenta y dice, en Colombia tenemos la ley de habeas data que protege al ciudadano y a sus datos personales, similar al ARCO. En Bolivia, por lo tanto, tenemos la acción de protección de privacidad, es una acción de naturaleza constitucional, ¿no? Pero aquí va a ser una pregunta junto con el comentario de Lalo. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el procedimiento para efectuar o para que Facebook cumpla una acción de protección de privacidad? Digamos, voy por la vía constitucional, Facebook obviamente no se va a presentar, sale la sentencia. ¿Facebook va a cumplir esta acción? Y si no las cumple, ¿qué pasaría exactamente? ¿Cuál es el poder de estados como Bolivia para hacer cumplir su norma? Es muy, muy buena esa pregunta, José, y creo que es un desafío jurídico el que planteas, ¿no? Porque para nosotros sería más sencillo hablar de un caso de vulneración de datos que ocurre en Bolivia, porque estos derechos que menciona Lalo sí se reconocen a nivel constitucional justamente en el artículo 130 de acción de privacidad, donde nos dice que en el momento en el que sean negados nuestros derechos de acceso, de rectificación o de cancelación de datos, podemos acudir a esta vía constitucional. Pero dentro de nuestra jurisdicción, si hablamos de una red social, estamos hablando de un juicio internacional, de una acción internacional, donde habrá que revisar nuestros convenios con el país en el que ha sido fundado Facebook. En este caso es Irlanda, ¿no?
Irlanda. Entonces hay que ver incluso ya a nivel internacional la relación entre nuestros estados, solicitar. Es sumamente complicado. Y Facebook, para evitar este tipo de cosas, tiene mecanismos internos donde tú puedes solicitar ciertas revisiones, demandar ciertos usos. Sin embargo, realmente creo que se necesitaría mucho dinero y ser unas personas con mucho poder, con mucha influencia para llevar un caso tan lejos como ha ocurrido en Estados Unidos con el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Donde realmente han logrado sentar a Mark Zuckerberg frente a un juzgado a declarar. Entonces, en medida de que nosotros como país no tengamos verdadera legislación y al mismo tiempo sea una preocupación internacional con otros estados, esto de las relaciones entre estados y compañías, pues va a ser un problema. Ahora, lo que sí, Facebook tiene la obligación de cumplir tratados internacionales. Si nuestra petición está en el marco, digamos, como Estado, pedimos algo a Facebook en el marco de un tratado internacional entre Estados Unidos, que es donde está fundado, y Bolivia, entonces ellos tienen la obligación de cumplir con esto. Entonces tendremos que preocuparnos en generar no solo legislación interna, sino legislación a nivel internacional para que podamos exigir correctamente. Ok, perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta que se repite bastante de diferentes maneras aquí en el chat, que trata sobre la dicotomía de libertad de expresión versus fake news, o publicación de cosas versus libertad de expresión. Si bien va de la mano con la primera pregunta que le hice, tal vez de una forma más específica, ¿cómo encontramos solución a este problema? ¿Hasta qué punto está bien censurar algo, ya sea por gobierno o por empresa? ¿O cómo se procede ante esto en un entorno internacional? Claro, es realmente una preocupación, les decía, esta línea delgada entre lo que es la información falsa y lo que es una libertad de expresión. Pero sí hay formas de solucionar esto. O sea, hay propuestas que se pueden mantener, como les decía, de estas instituciones que verifican la verdad. Y les doy ejemplos de fracasos que hemos tenido como país. Ha habido como 2 o 3 intentos de regular redes sociales. Y el mundo, o sea, en toda Bolivia ha brincado y ha dicho, no, esto es una falta a la libertad de expresión. Después del 21F, ocurrió que, claro, se habían dicho muchas cosas del entonces presidente, ¿no? Se había faltado a su integridad, que eso es lo que ellos argumentaban, ¿no? El movimiento socialismo argumentaba que se había dañado el honor de las autoridades, que se había tratado con mucha falta de respeto a las autoridades y que iban a legislar las redes sociales. Perdón. ¿Qué nos dice esto? Que en medida de que se insulte a una autoridad es recién la razón por la que vamos a regular redes sociales. Es decir, todo está en la motivación y en la forma en la que vamos a regular este tema. Y la línea tal vez que podemos definir es, una cosa es dar una opinión y otra cosa es alterar la realidad. El tema es cómo vamos a controlar esto, quién va a controlar. Necesitaríamos este tipo de instituciones, este tipo de entidades, tanto públicas, iniciativas privadas, organizaciones no gubernamentales, que puedan hacer ese discernimiento. Porque sí lo hay, no es lo mismo decir, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? O finalmente insultar a alguien, que también te pueden banear, porque tienen las redes sociales este sistema de autocensura, que también es un tema bien complicado, ¿no? De que si a mí no me gusta, yo lo denuncio. Entonces, esa es su autorregulación de las redes sociales. Pero principalmente tendríamos que tener este tipo de instituciones que permitan contrastar hechos sin tener que censurar a las personas por su opinión, ¿no? Como un canal alternativo de información. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. En vista de que, al menos por el chat, no hay más preguntas, yo quisiera cerrar esto con una última pregunta. Déjame, creo que hay dos preguntas que sí se ven bastante interesantes, que me llaman bastante la atención, un poco siguiendo con esta línea. Aquí hay una pregunta que dice, ¿el monopolio estatal de la administración de los datos personales de sus ciudadanos no representaría igual una amenaza constante a los mismos? Relacionando un poco con lo que nos ha explicado sobre la gestión ética de datos. O sea, está bien que el gobierno tenga nuestros datos para ciertos fines, pero ¿no es un riesgo para nosotros también? Claro que es un riesgo, sobre todo, como les decía, en la medida en la que no exista la regulación suficiente
para establecer cuáles son los usos debidos. Todo lo que les he mostrado sobre gestión ética de datos debería aplicarse de manera exacta a cada institución pública. No tienen por qué pedir información que no es exclusivamente necesaria para la función pública que están cumpliendo, ¿no? En la medida que esto sea regulado y controlado por el mismo Estado, pues estamos a la incertidumbre, ¿no? De cómo puedan utilizar nuestros propios datos. Claro que es un riesgo, va a depender de cómo maneja el Estado, va a depender de cada gobierno, va a depender de eso. Por eso es que como ciudadanía es tan importante que entremos en conciencia de esto y exijamos legislación para públicos y para privados. Ahora, monopolio, claro, es que es el Estado. ¿Quién más va a tener nuestra información pública si no es el Estado? Darle a otra persona también sería adicionar un riesgo, ¿no? Entonces tiene que haber una regulación tal que el mismo Estado pueda controlar el uso que les da a nuestros datos y nosotros podamos exigir el uso de esos datos de manera correcta. Es decir, tiene que haber también una independencia de poderes para que si, por ejemplo, CEGIP está utilizando mal mis datos, yo pueda interponer la acción de privacidad contra el CEGIP y esto prospere de manera correcta, ¿no? No hay una influencia de poder. A eso se refiere, digamos, como un mecanismo de proteger nuestros datos contra el Estado. Y ahí ya estaríamos hablando de irnos a una jurisdicción constitucional, activar una acción de protección de privacidad. Y doctora, ¿por qué no nos comenta un poquito sobre este proyecto de ley sobre protección de datos que se estaba manejando en cierto punto en nuestro país? Bueno, parece que los proyectos que teníamos incluso han caído, lamentablemente no están ya como prioridad en nuestro país y es una pena. Por eso es importante que como sociedad, les decía, empecemos a impulsar esto. Pero los proyectos que existían seguían la línea del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que reconoce nuestros derechos personales, ¿no? Estos derechos ARCO, pero también establece varias obligaciones a las empresas, a todas aquellas instituciones y empresas que manejan datos. Está, por ejemplo, el delegado de datos como una figura muy importante, es decir, que las empresas a partir de esa legislación deberían tener una persona encargada de proteger nuestros datos, de ver todo este proceso, todo este ciclo, cómo se maneja, cómo se administra, cuál es la seguridad, incluso hay la figura del encargado de seguridad, incluso se crea una agencia en la cual debes informar inmediatamente sucediera algún inconveniente, ¿no? Alguna falla, algún tema de ciberseguridad que haya sido vulnerado, es una agencia encargada específicamente para eso. Y eso es un tema también. Si ahorita nos ponemos a pensar qué institución se encargaría de regular esto, no existe. La ATT no es la persona jurídica adecuada. La GETIC tiene otras funciones, ¿no? La TSIP tiene otras funciones. Realmente necesitamos una institución encargada. Entonces nos queda un camino muy largo todavía para recorrer en ese sentido, ¿no? Gracias, Perfecto, doctora. doctora. Esperemos que alguna vez podamos alcanzar ese nivel de protección que tanto necesitamos como ciudadanos. Sí, totalmente. Y adicionalmente les digo que en medida que no tengamos esto, somos un objeto de blanco fácil para todo ese tipo de corporaciones, que estas políticas de privacidad no se aplican de forma igual en los países, justamente por las diferencias legislativas, ¿no? Entonces los ciudadanos europeos, por ejemplo, están mucho más protegidos en relación a nosotros justo por esta legislación. O sea que si bien no hay fronteras en medios digitales, sí hay aplicación de acuerdo a determinados países y sus legislaciones, ¿no? Gracias, doc. Perfecto, doctora. Y aquí hay una pregunta más de Ángela Díaz que dice, ¿qué debo activar o desactivar en mi teléfono para no estar como en una vitrina? O sea, más del ámbito práctico en aplicaciones como Facebook, como Instagram, ¿qué puedo hacer para que no se recopilen los datos que no deseo que se recopilen? Claro, súper buena pregunta y muy práctica. Para empezar, la recomendación más grande, que no sé si a todos les guste un poco la idea, pero usar redes sociales desde el celular tiene más apertura a violar nuestra privacidad que usarla desde la computadora, ¿no? El hecho de que sea una aplicación le da muchísimo más acceso a nuestra información. Tiene acceso a nuestros contactos, a nuestra cámara, a nuestro audio, ¿no? Pero aún así es cuestión de verificar, primero, los términos y condiciones y segundo, los permisos. Y eso está en la configuración de nuestro equipo y de nuestra computadora. Por ejemplo, si ustedes tienen Zoom descargado en su celular,
vayan a los permisos y desactiven el permiso de cámara mientras no estén usando Zoom, porque probablemente aún así esté funcionando su cámara, ahora aún así esté funcionando su audio, a pesar de que la aplicación no esté en funcionamiento. Entonces es cuestión de verificar esos permisos y de verificar la configuración de nuestra propia privacidad. Nosotros tenemos cierto control. Y además es una cosa que decía Mark Zuckerberg en el juicio, pero, o sea, su señoría, ¿no? Ustedes tienen control sobre lo que suben a Facebook. Y tiene razón. Nosotros decidimos, todos esos datos sensibles son cosas que nosotros decidimos poner a las redes sociales. Facebook no nos está obligando, o cualquier otra red social, no nos está obligando a poner esta información en nuestro perfil. Somos nosotros quienes tomamos esta decisión. Entonces, una vez que entremos en conciencia, podemos darle un uso a las redes sociales muy diferentes. Tal vez no tenemos por qué ventilar nuestra vida privada, pero sí darle un gran uso a nivel profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a depender de nosotros cuál es la herramienta que queremos usar. Perfecto, doctora, muchas gracias. Antes de concluir, en primera instancia, hacer notar el comentario de Ronald para los que estén viendo el chat. Acabo de enviar un link donde pueden revisar los ajustes de la privacidad que tienen en Google, muy importante, sobre todo después de esta ponencia, para los que quedaron un poco sorprendidos. Y ahora sí, doctora, en vista de sí las respuestas que ha dado y de que regular como tal a nivel internacional o de tener las mismas garantías en todo el mundo es imposible con las redes sociales, a mí se me viene lo siguiente. Así como para la gestión de calidad en las empresas se tienen estándares privados como el ISO 9001, otro tipo de estándares, etcétera, ¿existe algún equivalente que garantice el tratamiento ético de los datos que se pueda aplicar para las empresas digitales? En Europa sí, José Ignacio, como les decía, ¿no? El Reglamento General de Datos Europeos y algunos reglamentos como el de Brasil, está el de Canadá también, sí genera todo esto, ¿no? Hay una serie de condiciones que tenemos que cumplir, reportes, evaluación de impacto, incluso hay medidas para aquellas empresas que tienen un alto manejo de datos, ¿no? Se diferencia las empresas entre qué tan grandes son y qué tanta información manejan y se les exige muchas cosas. Sin embargo, acá no. Como les digo, en la medida en que no tengamos esa legislación, no hay nada que podamos exigir a las empresas, salvo, claro, el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales, activando esta vía constitucional que sería la única que tenemos por el momento. Muchas gracias, doctora. Repito, y nunca me voy a cansar de hacerlo. Wow, porque realmente nos abre el panorama a un tema que como personas, más allá de ser o no estudiantes o entendidos en el derecho, yo creo que cada persona que es titular de sus datos personales tiene que abrir los ojos y despertar y decir, ¿qué están haciendo con mi información? Porque la información solo me pertenece a mí y yo debería poder decidir qué pasa con mi información. Entonces, muchas gracias a nuestro moderador, nuestro estudiante invitado, José Ignacio Linera. Muchas gracias, doctora, a usted y a su plataforma Status. Nos han ayudado mucho en la organización de este proyecto, que no solo es una charla informativa, porque nosotros como centro de estudiantes no solo queremos informarles sobre algo, sino que tenemos esa misión y ese objetivo, ese sueño quizá de podernos proyectar como una sociedad consciente, una sociedad que toma conciencia y se involucra en los cambios que le están rodeando y dice, ¿en qué me afecta esto? ¿Cómo puedo yo evitar esto? ¿Qué puedo hacer yo desde donde estoy? Y esa es nuestra misión como centro de estudiantes de Derecho, ayudar a la gente que despierta esta realidad social y que se involucre, porque luego nos sorprendemos inmersos en los cambios como ahora y decimos, ¿en qué momento dejé que esto pasara? Entonces, para nosotros es muy importante contar con gente como usted, con panelistas que se destacan en el ámbito, que nos puedan ayudar a analizar las cosas de una manera objetiva y clara. Muchas gracias, doctora Avilés. Como centro de estudiantes le expreso mi agradecimiento y a todos ustedes por habernos dado un poquito de su tiempo para interesarse en algo que realmente amerita. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer para mí. Para concluir, les lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan parecidas son estos futuros distópicos a lo que puede estar pasando ahora? ¿No? Tenemos unos ojos que lo ven todo, tenemos corporaciones con muchísimo poder,
sobre nosotros mismos, sobre nuestra información, incluso pugnas entre los usuarios de Apple, los usuarios de Android y legislaciones diferentes. Los invito a cuestionarse un poco eso. Y para terminar, también los invito a visitar a la página, ustedes si son estudiantes, si son abogados, pues lo que propone Status es justamente cambiar la mentalidad tradicional de los abogados, porque ya esa mentalidad no funciona para el mundo en el que vivimos. Ustedes pueden registrarse y no solamente tener un perfil profesional, sino que aportar con sus conocimientos, publicar en la revista y generar información jurídica que realmente valga la pena. El registro es totalmente gratuito, ustedes pueden tener su perfil y ayudar a contribuir, digamos, en esta innovación que necesitamos en el derecho, ¿no? Ahí está el enlace, Jessica, muchas gracias, está compartiendo el enlace de registro. Pueden registrarse gratuitamente, armen su perfil y contribuyan a esta tarea. Y también los invito a escuchar el podcast, porque el podcast es una manera innovadora de entender algunos otros temas. Tenemos invitados muy, muy interesantes. Ya tenemos el primer episodio que habla sobre innovación legal y en estos días vamos a sacar el de Derecho y Nuevas Tecnologías con el doctor Camargo, que es el director de carrera también de la UCB y es un capísimo. Así que vamos a estar sacando temas súper innovadores y ustedes pueden escuchar el podcast mientras doblan su ropa, limpian la cocina o lo que sea. No es una manera alternativa de ir aprendiendo. Así que con esas invitaciones, pues les agradezco nuevamente al Centro de Estudiantes. Me alegra muchísimo que tengan esta preocupación y que lleven adelante proyectos de esta manera. Gracias, Fernanda, y gracias, José Ignacio, por la moderación. A usted, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos por su asistencia. Que les vaya muy bien y los esperamos en próximos eventos que Status siempre está lanzando.